Imagínate esta situación. Son las 3 de la mañana, estás en tu cama, mirando al techo. No puedes dormir, tampoco puedes comer porque tienes un nudo en el estómago. Estás pensando en cómo vas a pagar el dinero que debes. Esta no es la escena de una película de terror, es la vida real de millones de personas en el mundo. Y hoy vamos a entender por qué sucede esto. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de una palabra que a muchas personas les quita el sueño. Una palabra que puede generar estrés, ansiedad y miedo. Esa palabra es las deudas. En el video de hoy vamos a responder algunas preguntas muy importantes. ¿Por qué nos endeudamos las personas? ¿Quién nos presta ese dinero? ¿Por qué en algunos países las personas están endeudadas pero pueden pagar? Y en otros países estar endeudado se convierte en una trampa mortal. Para entender esto vamos a comparar el sistema de crédito de varios países desarrollados con un caso muy extremo y actual, el caso de Argentina. Y al final del video te daré algunos pasos prácticos recomendados por expertos financieros para salir de las deudas. Si estás aprendiendo español, este video va a ser muy útil para mejorar tu comprensión auditiva. También vas a aprender vocabulario sobre economía, la vida cotidiana y las finanzas. Así que empecemos. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Quién da el crédito? Primero vamos a lo básico. El ser humano tiene necesidades y deseos. A veces nuestros ingresos, es decir, el dinero que ganamos por nuestro trabajo, no son suficientes para comprar las cosas que queremos o las cosas que necesitamos ahora. Entonces, pedimos dinero prestado, pedimos un crédito. Históricamente, endeudarse no es malo. Muchas personas se endeudan para progresar. Por ejemplo, pides un crédito para comprar una casa, para montar un negocio o para pagar la universidad. A esto los economistas le llaman deuda buena, porque en el futuro la casa o la educación que pagaste te va a dar beneficios. Pero, ¿quién da estos créditos? Principalmente existen dos mundos, el mercado formal y el mercado informal. En el mercado formal encontramos a los bancos, las empresas de tarjetas de crédito y las instituciones financieras reguladas por el gobierno. Cuando pides dinero aquí, firmas un contrato y sabes exactamente cuál es la tasa que debes pagar, es decir, el porcentaje extra por el dinero que te prestaron. Y tienes un plazo definido. Pero ¿qué pasa cuando los bancos no te quieren prestar dinero porque tu salario es bajo o porque no tienes un trabajo en blanco, es decir, un trabajo formal? Aquí es donde entra el mercado informal. En muchos países de Latinoamérica existen los prestamistas informales. Son personas o grupos privados que te prestan dinero rápido, sin hacer preguntas y sin pedir papeles. Pero el precio de este dinero es altísimo. Las tasas de interés son altísimas y a veces los métodos que utilizan para cobrar suelen ser agresivos y violentos. Ahora quiero que comparemos dos realidades muy diferentes. Si miras los datos económicos a nivel mundial, verás algo muy curioso. En países como Estados Unidos, Canadá, Suiza o Australia, el nivel de deuda de las familias es altísimo. Millones de personas deben cientos de miles de dólares. Sin embargo, estas personas pueden dormir tranquilas y pagar sus deudas. ¿Por qué? La respuesta está en la estabilidad macroeconómica. En estos países la inflación es generalmente baja. Los precios de las cosas no cambian mucho de un mes a otro. Y los salarios de los trabajadores permiten planificar el futuro. Cuando un estadounidense se endeuda, generalmente es para comprar una casa o para comprar un coche. Saben que cada mes van a pagar una cuota fija que representa un porcentaje pequeño de su salario. Su deuda está respaldada por un bien físico y su salario mantiene el poder de compra. Pero por otro lado, tenemos la realidad de otros países, donde la economía es inestable. Y aquí es donde quiero que analicemos el caso de Argentina. En Argentina la deuda es estructural y muy grave.
Según el Banco Central, actualmente hay más de 20 millones de personas que tienen algún tipo de deuda. Pero lo preocupante no es la cantidad de personas, sino el motivo por el que se endeudan. A diferencia del primer mundo, donde la gente se endeuda para comprar una casa, en Argentina el crédito ha cambiado su función. Hoy en día muchas familias argentinas no se endeudan para comprar una casa o para invertir, se endeudan para sobrevivir. Debido a la altísima inflación o a que los salarios han perdido su valor, la gente utiliza las tarjetas de crédito o pide dinero prestado para ir al supermercado a comprar comida, para comprar medicamentos o para pagar la factura de electricidad. Están pagando cosas que consumen hoy con el dinero del futuro. Y esto, amigos míos, es una bomba de tiempo. Para entender mejor esto, no miremos solo los números, miremos a las personas. Quiero contarles la historia de Florencia. Esta es una historia real que fue publicada recientemente en las noticias. Florencia es una trabajadora de Argentina, que como muchos no podía llegar a fin de mes. El dinero de su sueldo se terminaba el día 15 de cada mes. Como no calificaba para un préstamo por medio de un banco tradicional, tuvo que recurrir al mercado informal. Pidió dinero a prestamistas privados. Al principio parecía una solución rápida, pero estos prestamistas cobran intereses semanales y a veces intereses diarios. Rápidamente la deuda original se duplicó. Florencia llegó a un punto de desesperación total. En una entrevista ella confesó que pasaba noches enteras sin dormir, días sin comer, pensando solo en cómo iba a pagar la cuota del día. El miedo a las amenazas de los cobradores informales destruyó su salud mental y física. Y Florencia no está sola. Los informes actuales muestran que hay más de 3.5 millones de personas con más de un año de retraso en los pagos. La situación es la trampa perfecta. Como la inflación es alta, el salario no alcanza. Como el salario no alcanza, las familias piden un préstamo. Como la economía no mejora, no pueden pagar el préstamo. El banco no les da acceso al crédito y terminan cayendo en el mercado informal de prestamistas. Es un círculo vicioso del que parece imposible salir. Sin embargo, a pesar de que la situación parece oscura, siempre hay formas de mejorar nuestras finanzas. Ya sea que vivas en una economía estable o en una economía difícil, las reglas de la educación financiera siempre son fundamentales. Basados en las recomendaciones de entidades financieras y expertos, aquí tienes los pasos principales que debes seguir si algún día te encuentras en esta situación. Primero, conoce tu realidad. Muchas personas tienen miedo de mirar sus cuentas. Tienes que sentarte con un papel y un lápiz y anotar absolutamente todo lo que debes. ¿A quién le debes? ¿Cuánto dinero es? ¿Y a qué tasa de interés tienes cada préstamo? No puedes luchar contra un enemigo que no conoces. Segundo, haz un presupuesto estricto. Registra todos tus ingresos y todos tus gastos. Aquí viene lo más importante. Elimina los gastos hormiga. Estos son los gastos pequeños y diarios que no necesitas realmente. Un café en la calle todos los días o suscripciones que no utilizas. Ese dinero debe ir a pagar tus deudas. Tercero, ataca la deuda más cara. Si tienes varias deudas, prioriza la que tiene la tasa más alta. Generalmente son las tarjetas de crédito o los prestamistas informales. Y mientras tanto, paga el mínimo de las otras deudas. Cuarto, busca opciones de refinanciación. Si debes mucho dinero a un banco y no puedes pagar, no te escondas. Ve al banco, da la cara y pide refinanciar la deuda. Muchas veces es mejor negociar un plazo más largo con una deuda más pequeña que dejar de pagar y entrar en mora. En conclusión, el crédito es una herramienta, como un martillo. Puedes usarlo para construir una casa hermosa o puedes usarlo para lastimarte. En países con economías estables,
El crédito ayuda a las sociedades a avanzar, porque las personas tienen la seguridad de que su sueldo se mantendrá estable y no perderá valor. Pero en economías como la de Argentina, la inflación devora los salarios. El crédito se ha transformado en un salvavidas temporal, que termina hundiendo a las familias en problemas mucho mayores. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Quiero que practiquen su español haciendo un comentario. ¿Cómo es el sistema de deudas en tu país? ¿La gente suele pedir dinero para comprar casas o también pide créditos para comprar la comida del día a día? Intenta usar el vocabulario que aprendimos hoy. Tasa de interés, crédito, morosidad. Voy a estar leyendo sus comentarios y corrigiendo si veo algún error. Y si te ha gustado esta historia o te ha parecido interesante, por favor, dale like y no olvides suscribirte a este canal. Y por supuesto, no dejes de seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar en la descripción. Nos vemos en la próxima. Adiós.